En el caso de la isoinmunización RH, hablamos de la incompatibilidad de grupo sanguíneo, ¿no? Ojo que la incompatibilidad más frecuente es la ABOA. Esa es la más frecuente, pero que tiene menos severidad, ¿no? Recuerden que esta incompatibilidad se produce cuando la mamá es de grupo O y el bebito o recién nacido es del grupo A o grupo B, ¿no es cierto? Ahí tenemos la incompatibilidad ABO, ¿ya? Y esta es la más frecuente, pero la RH es la más grave y genera patología obstétrica, como vamos a ver. Entonces, lo que debemos evaluar en toda gestante en su primer control prenatal, recuerden, es el grupo y factor, ¿no es cierto? En el primer control evaluamos el grupo sanguíneo y si la mamá es RH negativa, ese es el factor de riesgo. Ahora, para que se complete el factor de riesgo, el papá tiene que ser RH positivo. Entonces, mamá negativa, papá positivo. Entonces, hay que conocer también el grupo del padre, ¿no? Si es conocido, obviamente, ¿ya? Entonces, papá positivo, mamá negativa. Entonces, si la mamá es grupo RH negativa, ¿no es cierto?, ¿cómo evaluamos si está o no sensibilizada? Entonces, eso evaluamos con el test de Coombs, ¿ya? Entonces, por acá nos saldrá el test de Coombs negativo si no está sensibilizada. Recuerden que el Coombs a la madre es el test de Coombs directo, ¿no? O en el otro escenario, que es lo que debes acordarte, el test de Coombs positivo, ¿no? Test de Coombs indirecto positivo, que quiere decir que ya está sensibilizada. Muy bien, entonces son dos escenarios diferentes que tienes que acordarte, ¿ya? Muy bien, entonces, en el caso de que el test de Coombs sea negativo, ¿qué quiere decir esto? Que no está sensibilizada. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer vigilancia. ¿Y en qué consiste esa vigilancia? En repetir el test de Coombs, ¿ya? Repetir de forma seriada, porque es cada 4 semanas, el test de Coombs. Repetir el Coombs de manera seriada, cada 4 semanas, ¿ya? Entonces, en el primer control pedimos Coombs y luego a partir de las 24 semanas, ¿ya? La siguiente prueba se hace a partir de las 24 semanas y de ahí cada 4 semanas. Entonces hay que vigilar. Y la otra conducta es la profilaxis, ¿ya? La profilaxis. ¿Con qué se hace la profilaxis? Con gamma globulina anti-D. Gamma globulina anti-D. 300 microgramos por vía intramuscular. 2 dosis, ¿verdad? La primera dosis se coloca entre las 28 y 32 semanas del embarazo y la segunda dosis se coloca en el posparto, ¿ya? Se coloca la mamá en el posparto dentro de las 72 horas. Siempre y cuando el recién nacido sea RH positivo, porque si es RH negativo, tampoco ya se completa la segunda dosis, ¿ah? Entonces recuerden que la incompatibilidad es mamá negativa, papá positivo y feto positivo. Ahí es donde hay el riesgo de incompatibilidad, ¿no? Es por eso que acá damos la segunda dosis en el posparto dentro de las 72 horas, pero cuando el recién nacido es RH positivo, ¿no? Esa es la conducta cuando el Coombs es negativo. Vigilar, repetir el Coombs y dar la profilaxis. Pero si el Coombs, ¿no es cierto? Si el Coombs es positivo, ¿qué quiere decir positivo? Que ya está sensibilizada. Entonces, en este caso, lo que podríamos hacer, si es que tenemos disponibilidad, es medir los títulos de anticuerpos. Entonces, si yo mido el título de anticuerpo y me sale bajo, ¿y qué es bajo? Menos de 1/16. Entonces, cuando es título bajo, lo manejo como si fuera un Coombs indirecto negativo. El problema es cuando el título es alto, más de 1/16. Cuando tengo el título alto, acá sí hay que evaluar. Y la primera prueba que voy a pedir es la prueba no invasiva para evaluar al feto.
¿Y cuál es esa prueba no invasiva? La ecografía Doppler, ¿correcto? La ecografía Doppler de la arteria cerebral media, ojo. ¿Para evaluar qué cosa? Acá lo que tenemos que evaluar cuando está sensibilizada es el riesgo de anemia fetal. Eso es lo que se hace cuando ya el CUMS salió positivo. Evaluar el riesgo de anemia fetal. Y la prueba no invasiva que evalúa el riesgo de anemia fetal es la ecografía Doppler de la arteria cerebral media, donde medimos la velocidad de flujo sistólico. Y con la velocidad de flujo sistólico voy a ver si tiene o no tiene anemia. Entonces, si esa velocidad en la arteria cerebral media no sale, ¿no es cierto? No sale baja la velocidad, entonces menos de 1.5, ¿ya? Que es más o menos un parámetro que se utiliza. Entonces quiere decir que está normal. Entonces acá la conducta es expectante cuando la velocidad es baja. Si nos dicen que la velocidad está aumentada más de 1.5, entonces eso sí es patológico. Cuando el flujo sistólico, su velocidad está aumentado en la arteria cerebral media, eso se correlaciona con hematocrito bajo. Es decir que acá ya está alterado. Por lo tanto acá pediré pruebas invasivas. ¿Y cuáles son las pruebas invasivas? Entonces, las pruebas invasivas son sangre de cordón, cordocentesis, ¿correcto? Cuando tiene menos de 27 semanas. Pero si tiene más de 27 semanas, el test de Lille, que viene a ser la amniocentesis. La amniocentesis, ¿no? Cuando tiene más de 27 semanas. Ya está. Esas son las pruebas invasivas para determinar la anemia fetal. Y cuando decimos que ya tiene anemia severa, cuando al estudiar sangre de cordón nos sale hematocrito menos del 10%. Y en el test de Lille, la llamada zona 3, es anemia grave. Por lo tanto, en esos casos de anemia grave, ¿qué vamos a indicar? Transfusión intrauterina a través de la vena umbilical. Vamos a transfundirle sangre al feto, ¿ya? Transfusión intrauterina a través de la vena umbilical. Por lo tanto, entonces, repito, cuando te sale el test de CUMS positivo, evalúas el riesgo de anemia fetal. ¿Y cómo evalúas el riesgo de anemia fetal? Con el Doppler de arteria cerebral media. Si sale alterada, las pruebas invasivas son cordocentesis y el test de Lille, que es a través de la extracción del líquido amniótico. Por lo tanto, la evaluación es diferente, ¿no? Como estamos viendo, la evaluación es diferente en comparación al CUMS negativo, en la que teníamos que hacer vigilancia y la profilaxis con gamma globulina. Y dos datos adicionales que vienen a ser los factores sensibilizadores, ¿ya? ¿Cuáles son los factores que sensibilizan a una gestante RH negativo? Por ejemplo, todas las causas de hemorragia: placenta previa, DPP, aborto, ectópico, procedimientos invasivos, legrado, amniocentesis, ojo, son factores sensibilizadores, ¿ya? El trauma obstétrico, etc. Y por otro lado, las complicaciones, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de la insuministración RH? Ya hablamos una, que es la anemia fetal, ¿no? La hiperbilirrubinemia, que genera ictericia, ¿no? O lo más grave, que viene a ser la falla cardíaca con la producción de hidros fetal. ¿De qué tipo? Inmune, ¿no es cierto? Hidros fetal inmune, que viene a ser la complicación más grave de la isoinmunización.